Jugador y entrenador se hicieron bastante íntimos al punto que el aprendiz se convirtió en el chofer privado de su maestro. El delantero inglés se negó a renovar y el club tenía que dejarlo ir porque de lo contrario... Además, esta campaña está bastante reñida y no solo el City es gran candidato al título. Es que los Spurs tienen una evidente ventaja frente a sus máximos competidores. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El fin de semana pasada, el Tottenham perdió el invicto y la muy buena dinámica que había logrado en las 10 primeras fechas de la Premier League. Recibió en su casa al Chelsea en un partido atípico y desnaturalizado. Los Spurs tuvieron 2 expulsados, 2 lesionados y un penalti en contra, para una derrota contundente de 1-4. Sin embargo, van segundos en la tabla y siguen siendo la máxima amenaza del Manchester City. En este video los invito para que analicemos a este club que está haciendo toda una revelación en esta nueva campaña 2023-2024. El Tottenham de Ange Postecoglou. El entrenador greco-australiano arribó en verano pasado cuando los Spurs acababan de firmar una nefasta temporada, donde finalizaron en 8º lugar en la Premier, que los dejó sin acceso a competiciones europeas. Sin embargo, este estratega desconocido hasta esa campaña se la supo ingeniar para levantar el ánimo de la plantilla y mejorar notablemente el juego del equipo, consiguiendo los resultados que hoy los tienen a un solo punto del City, amenazando su hegemonía. Quédate y descubramos juntos cuáles han sido las claves del protagonismo de este club que está sorprendiendo a los grandes de la Premier League y quiere romper su sequía de 63 años sin ganar el máximo título del fútbol inglés. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. El Tottenham Hotspur fue fundado en 1882 por un grupo de estudiantes londinenses. La primera división del fútbol inglés se disputó por primera vez en 1888, pero los Spurs no fueron parte de los clubes fundadores. Sus primeros años los jugaron en el fútbol amateur hasta verano de 1908, momento donde lograron el ascenso a la segunda división del fútbol inglés, y un año más tarde, en verano de 1909, ascendieron a primera. Posterior, sufrió su primer descenso en 1915. Para luego regresar a la máxima categoría en 1919. Luego tuvo 2 descensos más en 1927 y 1935, para luego retornar de forma definitiva a la primera división en verano de 1950. Momento desde donde conserva la segunda mejor racha en primera división solo por detrás del Arsenal. En primera división han ganado 24 títulos, pero pocos son de alto calibre. Los más destacados son 2 ligas inglesas, 2 Europa League donde fueron el primer campeón de esa competición y un título de la extinta Recopa de Europa. Los Spurs estuvieron bastante cerca de unirse al selecto grupo de los clubes europeos que han ganado las 3 competiciones más importantes del continente, siendo ese momento en verano del 2019, cuando perdieron frente al Liverpool la final de la Champions League. El último título que consiguió el equipo fue en 2008, cuando ganó la Copa de la Liga Inglesa, y desde ese momento cargan con una larga sequía de 16 años sin títulos. Ange Postecoglou era un total desconocido hasta la vigente temporada. Sin embargo, su arribo a la Premier League no fue para nada fortuito. En su juventud, en los años 80 y 90, fue jugador profesional de la Liga Australiana, donde fue dirigido por el mítico Ferenc Puskás, exjugador del Real Madrid y la selección húngara, que posterior como entrenador tuvo gran influencia en el por aquel entonces joven Postecoglou. Jugador y entrenador se hicieron bastante íntimos al punto que el aprendiz se convirtió en el chofer privado de su maestro. La forma de dirigir de Puskás tuvo gran influencia en la forma de dirigir de Postecoglou, donde se resalta la voluntad ofensiva y el dominio de los partidos. Su etapa como jugador profesional fue corta. En 1993, a los 28 años, abandonó las canchas debido a una grave lesión de rodilla, pero de inmediato se convirtió en el entrenador asistente del equipo australiano, el South Melbourne. Posterior, en 1996, asumió como primer entrenador y muy rápido empezó a mostrar su ADN ganador, siendo bicampeón consecutivo de la Liga Australiana en 1998 y 1999. Posterior, Postecoglou volvió a conseguir un bicampeonato en ese país en 2011 y 2012, esta vez dirigiendo al Brisbane Roar,
y en 2013 fue nombrado el principal entrenador de la selección australiana, con la que disputó la Copa del Mundo en Brasil 2014, donde fueron eliminados en primera fase. Posterior, disputó y ganó la Copa Asiática del 2015 y en 2017 logró la clasificación de Australia a la siguiente Copa del Mundo del 2018. Pero una semana después de conseguir ese boleto, renunció a su cargo aduciendo cansancio físico y motivos personales. En 2018 continuó su carrera en el fútbol japonés dirigiendo a los Marinos de Yokohama, con los que consiguió ganar la liga en 2019, rompiendo una sequía de 13 años sin ganarla. Posterior, en el verano del 2021, fue su salto al fútbol europeo dirigiendo al Celtic, donde hizo 2 campañas de escándalo a nivel nacional. En la primera, la 2021-2022, ganó doblete, Liga Escocesa y Copa de la Liga. Y en la segunda, la 2022-2023, ganó el triplete nacional, Liga, Copa de la Liga y Copa Nacional de Escocia. Ese gran nivel del Celtic no pasó desapercibido en Londres. Los dirigentes del Tottenham despidieron a Antonio Conte en marzo del 2023, luego nombraron al italiano Stellini y al inglés Ryan Mason, sin tener éxito con los objetivos mínimos. Y al final de la campaña decidieron apostar por el entrenador sensación de la Liga Escocesa, Postecoglou. El entrenador greco-australiano encontró a su llegada un gran reto: levantar el ánimo y el nivel de un grupo de jugadores que acababan de firmar una pésima temporada. Una plantilla que en ese momento estaba evaluada en 650 millones de euros, cifra que demuestra que material había, pero no había resultado en el producto final que la directiva esperaba. Del 11 titular de la anterior temporada, la 2022-2023, Postecoglou conservó solo 5 jugadores en su 11. Ellos son el defensa central argentino de 25 años, Cristian El Cuti Romero, el lateral derecho español de 24 años, Pedro Porro, en la campaña pasada más usado como centrocampista externo, pero el nuevo entrenador lo está usando como lateral derecho. El mediocentro maliense de 27 años, Yves Bissouma, usado en la misma posición. El extremo derecho sueco de 23 años, Dejan Kulusevski, también usado en la misma posición. Y por supuesto, el surcoreano de 31 años, Heung-min Son, usado en la campaña pasada como extremo izquierdo y reconvertido en esta campaña como centrodelantero, capitán del equipo. Otros 2 jugadores eran titulares de la campaña pasada y en la vigente Postecoglou los tiene como revulsivos habituales. El lateral derecho brasileño de 24 años, Emerson Royal, y el lateral izquierdo galés de 30 años, Ben Davies. Y un tercer jugador en caso contrario. En la anterior campaña era revulsivo y esta campaña es titular, el brasileño de 26 años, Richarlison, usado en la temporada pasada como extremo derecho y en la presente usado como extremo izquierdo. Los anteriores 8 jugadores en la campaña pasada eran parte del problema del Tottenham, pero en este momento, gracias a la gestión del entrenador greco-australiano, son parte de la solución de una afición que en su 80% nunca han visto a su equipo ser campeón de la liga inglesa, ya que solo los mayores de 65 años han tenido ese privilegio de ver a su equipo campeón de la liga. El primer mercado de Ange Postecoglou fue el del pasado verano del 2023. De entrada, era consciente que el mejor hombre de la plantilla se iba a marchar, el capitán Harry Kane. El delantero inglés se negó a renovar y el club tenía que dejarlo ir porque de lo contrario, un año más tarde, en verano del 2024, se marcharía a coste cero. Lo único que tenían en claro las directivas es que en lo posible no lo dejarían marchar a uno de los clubes competidores en la Premier League, por lo que mejor lo vendieron al Bayern Múnich. El club bávaro hizo todo lo posible para ficharle. Inicialmente ofrecieron 80 millones por su traspaso. Los Spurs rechazaron esa primer propuesta para finalmente recibir la que los convenció, 95 millones de euros. Evidentemente, Postecoglou no pudo hacer nada respecto a la continuidad del jugador. Era obvio que en su deseo estaba que se quedara, pero también era consciente que retenerlo era una misión imposible. Otras bajas importantes del equipo fueron la del central francés de 28 años, Clement Lenglet, quien estaba a préstamo del Barcelona, jugador que los Spurs no quisieron ejercer su opción de compra. El defensa central colombiano de 27 años, Davinson Sánchez, vendido al Galatasaray en 9.5 millones de euros. El pívot inglés de 27 años, Harry Winks, vendido al Leicester en 12 millones de euros. Y la marcha del extremo derecho brasileño de 30 años, Lucas Moura, que se fue como agente libre al Sao Paulo. En el tema de altas, las 4 principales fueron la del portero italiano de 27 años, Guglielmo Vicario, comprado al Empoli en 19 millones de euros, quien le ganó la posición al titular de la campaña pasada, Fraser Foster.
y al veterano Hugo Lloris, quien de momento sigue siendo descartado por Postecoglou. El defensa central neerlandés de 22 años Mickey van de Ven comprado al Wolfsburgo en 40 millones. El mediocentro ofensivo inglés de 26 años James Maddison comprado al Leicester en 46 millones. Y la más cara fue la del extremo derecho galés de 22 años Brennan Johnson, comprado al Nottingham Forest en 55 millones de euros, jugador que es usado de momento como revulsivo. A grandes rasgos, el sistema de juego de este Tottenham bajo el mando de Ange Postecoglou es el siguiente. Habitualmente usa un 4-2-3-1 para iniciar el juego. Cuando tienen la posesión se convierte en un 2-3-2-3 y sin el balón acuden al clásico 4-4-2. El portero Vicario ha tenido un gran inicio de temporada haciendo paradas relevantes y un buen manejo del balón con los pies, teniendo criterio para dar el primer pase cuando el equipo sale desde atrás. Los centrales Romero y Van de Ven dan garantía defendiendo, en especial el argentino campeón del mundo. Al neerlandés le ha costado más en ese apartado, pero ambos tienen buen manejo de pelota y hacen buena entrega, algo fundamental en el juego de posesión de Postecoglou. Los laterales Pedro Porro y Udogie tienen muy buena dinámica haciendo combinaciones hacia adentro y hacia afuera, comprometidos en defensa cuando el equipo no tiene la posesión y cuando la tienen ayudando en la superioridad del medio campo. Los dos mediocentros, Sarr y Bissouma, cumplen funciones distintas. Bissouma, el maliense, tiene más responsabilidades defensivas, mientras Sarr, el senegalés, cumple más una misión ofensiva, brindando apoyo al mediocentro ofensivo. El inglés James Maddison, que es el gran eje de este equipo, es el hombre que lleva las riendas del juego de los Spurs, siendo la conexión del medio campo con los hombres de ataque, teniendo criterio para verticalizar muy bien, teniendo aportes directos en goles como lo veremos más adelante en las estadísticas de los jugadores más determinantes. Arriba, los extremos Richarlison y Kulusevski, en constante conexión con Maddison y Sarr, además en ocasiones respaldados por los dos laterales. Las funciones específicas de estos atacantes es crear el caos al rival por las bandas, para abrirle espacio al nuevo 9 del equipo, el surcoreano Son, puesto en esa posición por Postecoglou por su capacidad asociativa y criterio para encontrar y aprovechar espacios en la defensa rival. Además, los tres atacantes sin balón son de un trabajo aplicado, tratando de sumarse a la defensa del equipo para así recuperar la posesión lo más pronto posible y ser la primera línea de presión alta. En síntesis, este Tottenham le gusta la posesión. Basta con mencionar que versus Liverpool en la primera ronda de esta Premier se la ganaron al equipo de Klopp con un 65%. Le gusta tener la iniciativa, algo demostrado en cada uno de los partidos que ha tenido en la Premier. Y su filosofía de juego siempre es ofensiva dominando al rival, algo también demostrado partido a partido. Los siguientes son los números de los tres hombres más importantes en ataque que tiene el Tottenham en esta campaña. De entrada, hay que entender el contexto en los que los doy. Al momento de consultarlos, solo se han disputado 11 partidos, 10 de Premier League y 1 de la Carabao Cup. El brasileño Richarlison tiene 2 goles y 3 asistencias, con participación directa en goles de 0.45 por partido. Infortunadamente para él, recién se conoció que será operado de la pelvis, lo que lo tendrá alejado de las canchas algunas semanas. El inglés Maddison ha marcado 3 goles y ha dado 5 asistencias, con participación directa en goles de 0.73 por partido. Y el de los mejores números está siendo el surcoreano Heung-min Son con 8 goles y 1 asistencia, con un promedio gol por partido de 0.73 y una participación directa en goles de 0.82. De continuar estos 3 jugadores con este promedio, al final de campaña van a tener registros brutales de goles y asistencias. Pero ya veremos cómo siguen en el complicado camino que les espera. Al momento de la redacción de este video, el Tottenham es segundo de la Premier League con 26 puntos, a solo 1 del Manchester City, teniendo una derrota, 2 empates y 8 victorias. Esto apenas comienza y es muy prematuro para especular acerca de si podrá o no acabar con la hegemonía del Manchester City en la Premier League. Además, esta campaña está bastante reñida y no solo el City es gran candidato al título. El Arsenal de Arteta tiene una plantilla de escándalo y fue reforzado para ser campeón, y tiene la presión como tal. Liverpool se reforzó también muy bien, tiene una buena dinámica que lo mantiene cerca de la cima y a un candidato. Y el Aston Villa también sorprende en este arranque de campaña.
Lo que sí debemos de añadir en este punto es que los Spurs tienen una evidente ventaja frente a sus máximos competidores, y es que tendrán menos desgaste en el número de partidos debido a que no está participando en torneos internacionales. El City tiene el desgaste de la Champions League, que como mínimo participará hasta marzo del siguiente año, cuando se disputen los cuartos de final, infiriendo que en octavos lo más probable es que tenga un rival asequible. Arsenal, igual situación, en la Champions League tendrá desgaste importante como mínimo hasta febrero cuando se disputen los octavos de final. Liverpool, situación similar, no juega la Champions League, pero sí la Europa League, donde obvio puede hacer más rotación de plantilla debido al grado de dificultad inferior del torneo, pero igual sometido a desplazamientos y desgaste normal de más número de partidos. Y el Aston Villa, situación parecida a la del Liverpool, juega en la Conference League, que tampoco supone un grado alto de competencia, pero sí de desgaste. Veremos cómo aprovechan los Spurs esta ventaja evidente sobre sus competidores, que serán los principales hinchas de estos equipos ingleses para que sigan avanzando en estos torneos. De momento, el club londinense se ve fuerte, pero es pronto para darlos como grandes candidatos. El máximo candidato sigue siendo el Manchester City, que no es la primera vez que no lidera el campeonato. En la campaña pasada, Arsenal estuvo arriba en un buen tramo del torneo, y aún así el City fue el campeón. Lo único que me atrevería a decir de este Tottenham de Postecoglou, y sin intención de mufarlos, es que sí o sí finalizarán en el top 4, y los veremos en la Champions League de la campaña entrante 2024-2025. En la caja de comentarios dime qué opinas de este Tottenham. ¿Lo ves campeón de la Premier League? ¿Solo le alcanzará para el top 4? ¿O lo ves desinflándose e incluso saliendo del grupo de los mejores de la Premier? Los estaré leyendo. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y suscríbete al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.